Nunca imaginé que una simple llamada telefónica pudiera cambiar por completo el rumbo de mi vida a los 67 años. La voz de mi hijo Esteban todavía resuena en mi mente. Mamá, no vamos a viajar más. Mi esposa y yo no te queremos. Esas palabras atravesaron mi corazón como una flecha envenenada. 35 años criando a un hijo, noches sin dormir, sacrificios incontables, todo para escuchar que ya no era bienvenida en su vida. Mi nombre es Magdalena Orellana y durante décadas administré hoteles en Medellín antes de jubilarme. Siempre fui una mujer fuerte, de las que enfrentan la vida de frente. Enviudé joven y crié a Esteban sola, equilibrando la maternidad con largas jornadas de trabajo. Él era mi único hijo, mi mayor orgullo. Al menos eso creía yo hasta aquella mañana de jueves. El viaje a Cartagena estaba planeado desde hacía meses. Era un regalo que yo misma me había hecho después del diagnóstico de una enfermedad que me asustó, pero que gracias a Dios no progresó. La vida es demasiado corta, me dijo mi amiga Verónica cuando supo que había sobrevivido al susto. Necesitamos aprovechar cada momento. Y así fue como decidí reunir a la familia para pasar una semana en la costa caribeña colombiana. Esteban, Camila y mi nieto Joaquín, de 12 años, habían confirmado su asistencia. Habíamos hablado sobre los paseos que haríamos, los restaurantes que visitaríamos. Joaquín estaba emocionado por mostrarme cómo había mejorado en la natación desde el verano anterior. Incluso había comprado unos binoculares para que pudiéramos observar las ballenas que pasan por el litoral en esa época del año. Cuando sonó el teléfono aquel jueves, 3 días antes del viaje, pensé que sería Esteban confirmando la hora en que pasarían a recogerme para ir juntos al aeropuerto. En vez de eso, escuché aquellas palabras crueles. Primero hubo un silencio de mi parte, tan profundo que creo que él pensó que la llamada se había cortado. Después, con una calma que ni yo sabía que poseía, respondí: «Está bien, hijo, lo entiendo perfectamente». Pareció sorprendido por mi reacción. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas o una discusión. Pero años administrando crisis en hoteles 5 estrellas me enseñaron que el mejor remedio para momentos difíciles es la dignidad. Colgué el teléfono y solo entonces permití que las lágrimas cayeran. Pasé la noche entera despierta, repasando aquella conversación en mi mente. No podía entender qué había hecho mal. Siempre intenté ser una suegra discreta. Nunca me entrometí en la crianza de Joaquín, incluso cuando no estaba de acuerdo con algunas decisiones. Camila y yo teníamos nuestras diferencias, es verdad, pero nunca hubo un enfrentamiento directo, al menos no que yo supiera. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Verónica. Después de escuchar mi relato entrecortado por sollozos contenidos, dijo algo que cambió mi perspectiva. «Magdalena, siempre has puesto a los demás por delante de ti misma. Siempre has renunciado a tus deseos por los deseos de los demás. Y al final, ¿qué has ganado? Es hora de pensar en ti. Ve a Cartagena sola. Disfruta de tu viaje». Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Qué haría una señora de 67 años sola en una ciudad turística? Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerza cobraba la idea. ¿Por qué no? Tenía salud, recursos financieros y por primera vez en muchos años, tiempo libre. Llamé a la agente de viajes y rehice mi reserva para una habitación individual. En los días siguientes, una extraña emoción empezó a crecer dentro de mí. Comencé a investigar actividades que podría hacer sola en Cartagena. Encontré grupos de caminatas para personas mayores, clases de pintura al aire libre, paseos en barco. Compré ropa nueva, un elegante sombrero de paja e incluso un traje de baño nuevo, el primero en casi una década. La mañana del domingo, día del viaje, me desperté antes de que sonara el despertador. Mi maleta estaba lista desde la noche anterior. Llamé a un taxi y me dirigí al Aeropuerto Internacional José María Córdoba, con el corazón ligero, imaginando los tranquilos días que tendría por delante, lejos de las preocupaciones familiares. El aeropuerto estaba concurrido, como siempre los domingos. Entregué mi equipaje en el mostrador de facturación y me dirigí a la fila de seguridad. Fue entonces cuando mi mundo volvió a ponerse patas arriba. En la fila para el mismo vuelo, a pocos metros de mí, estaban Esteban, Camila y Joaquín, con sus maletas, riendo despreocupadamente. Mi hijo,
que hacía 3 días me había dicho que el viaje estaba cancelado, estaba a punto de embarcar hacia el mismo destino. La única diferencia era que yo no estaba incluida en los planes. El impacto inicial fue tan grande que pensé en acercarme, confrontarlos allí mismo, en medio del aeropuerto. Imagino que habría sido toda una escena, pero algo dentro de mí, quizás ese mismo instinto de supervivencia que me ayudó a criar a un hijo sola y a construir una carrera, me hizo retroceder. Me escondí detrás de una columna y observé la escena, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No habían cancelado el viaje. Simplemente me habían cancelado a mí del viaje. La comprensión de esta verdad fue como un segundo golpe, aún más doloroso que el primero. No era solo una cuestión de querer tiempo a solas. Era una mentira deliberada, una exclusión planificada. Mientras los observaba, vi a Joaquín mostrarles algo en su celular a sus padres, probablemente un juego o un video. Los 3 rieron juntos. Camila arregló cariñosamente el cabello de mi nieto y Esteban pasó el brazo por los hombros de su esposa. Parecían la familia perfecta que no me incluía. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero junto a él surgió algo nuevo, algo que nunca había sentido con tanta fuerza: indignación. Y con la indignación vino la determinación. No sería simplemente la víctima de esta historia. Si ellos querían jugar, yo también sabía jugar. Con cuidado para no ser vista, saqué el celular del bolso y fotografié a los 3 juntos en la fila. Era la prueba que necesitaba, en caso de que alguien dudara de mi historia después. Luego, marqué un número que conocía de memoria, el de mi antiguo asistente en el hotel, que ahora era gerente de la posada Brisa del Caribe en Cartagena, donde sospechaba que Esteban habría hecho la reserva. Una rápida conversación confirmó mis sospechas. Mi hijo había reservado la suite principal para él, su esposa y su hijo, usando mi correo electrónico. El anuncio de embarque comenzó a sonar por los altavoces. Mientras la fila avanzaba lentamente hacia la puerta, un plan comenzó a formarse en mi mente. Años en el negocio hotelero me dieron conocimientos y contactos que Esteban ni siquiera imaginaba que yo tenía. Y también estaba el detalle de la tarjeta corporativa que seguía a mi nombre y que mi hijo continuaba usando ocasionalmente para gastos mayores, como este viaje. Una sonrisa discreta apareció en mis labios mientras abordaba el avión, unos minutos después de mi familia, teniendo cuidado de sentarme varias filas detrás de ellos. Pensaban que yo estaría en casa, sola, probablemente llorando por el rechazo. Pocos sabían que yo estaría más cerca de lo que imaginaban, a punto de transformar el tan planeado viaje familiar en algo muy diferente de lo que esperaban. Durante todo el vuelo a Cartagena, mantuve mis ojos fijos en la nuca de mi hijo, 3 filas delante de mí. Con cada carcajada que escuchaba de él o de mi nieto, sentía una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de una determinación creciente. ¿Por qué me habían excluido de esta manera? ¿Qué había hecho para merecer no solo el rechazo, sino también la mentira? Estas preguntas martillaban en mi cabeza mientras el avión cortaba las nubes hacia la costa caribeña colombiana. Mientras observaba a mi familia en el aeropuerto, algo cambió dentro de mí. No iba a ser simplemente la víctima de esta historia. Con discreción, fotografié a los 3 juntos en la fila como evidencia y llamé a mi antiguo asistente Guillermo, ahora dueño de la posada Brisa del Caribe en Cartagena, donde sospeché que Esteban había hecho reservación. Cuando la azafata pasó ofreciendo bebidas, pedí un vino tinto. Nunca fui de beber alcohol, especialmente sola, pero aquel momento pedía algo para calmar mis nervios. Mientras saboreaba el líquido, comencé a observar a una azafata, Luciana, según su credencial, que parecía mirarme con curiosidad. Después de pasar varias veces por mi asiento, finalmente se detuvo. «¿Está bien, señora?», preguntó en voz baja, inclinándose como si ajustara mi respaldo. «Parece preocupada». Dudé por un momento, pero algo en la mirada amable de aquella joven me hizo confiar en ella. En susurros entrecortados, le conté la historia de la llamada, la mentira y el descubrimiento en el aeropuerto. Señalé discretamente a la familia algunas filas más adelante. Sus ojos se agrandaron con comprensión e indignación. «Mi madre tiene su edad», dijo, apretando ligeramente mi mano.
Si alguien le hiciera esto, me gustaría que ella devolviera el golpe. Cuando el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Cartagena, Luciana pasó nuevamente por mi asiento y deslizó un pequeño papel en mi mano. Era su número de teléfono, con una nota. Si necesita cualquier cosa durante su estadía, llámeme. Estoy libre los próximos 3 días y conozco Cartagena como la palma de mi mano. Aquel pequeño gesto de solidaridad me dio fuerzas. No estaba sola y ya tenía un plan empezando a formarse. Al desembarcar, tuve cuidado de mantenerme alejada de mi familia. Mientras esperaban su equipaje, me refugié en el baño del aeropuerto, donde aproveché para retocar mi maquillaje y ponerme el sombrero de paja que había comprado especialmente para el viaje. Un poco de disfraz no vendría mal. Cuando finalmente salí, ya habían tomado un taxi. Saqué mi celular y llamé a mi amigo Guillermo Pacheco. Guillermo y yo teníamos una historia que se remontaba a más de 3 décadas, cuando él era apenas un recepcionista en el primer hotel que administré en Medellín. Ahora era dueño de su propia posada en Cartagena, La Brisa del Caribe. Guillermo, es Magdalena. Estoy en el aeropuerto de Cartagena. Necesito un favor urgente. Le expliqué rápidamente la situación, mientras lágrimas tercas corrían por mi rostro, arruinando el maquillaje que acababa de retocar. Magdalena, mi amiga, ven aquí inmediatamente. Tengo una habitación reservada para ti. Y en cuanto a tu hijo, hizo una pausa significativa. Déjamelo a mí. Guillermo envió un chofer para recogerme en el aeropuerto. Durante el trayecto hasta Cartagena, le conté los detalles de mi plan naciente. El conductor, un señor de cabello canoso llamado Salvador, asentía en aprobación. Doña Magdalena, usted tiene todo el derecho. La familia es sagrada, no se juega con eso, comentó, mientras contorneábamos la hermosa costa de Cartagena. En otras circunstancias, estaría extasiada con la vista de las playas de aguas cristalinas y el cielo azul turquesa. En aquel momento, sin embargo, mi mente estaba totalmente enfocada en el plan. Llegando a la posada Brisa del Caribe, Guillermo me recibió con un fuerte abrazo. Siempre admiré la energía de aquel hombre, 7 años mayor que yo, pero con el espíritu de un joven de 20. Viudo como yo, Guillermo había transformado una simple casa de playa en una de las posadas más encantadoras de Cartagena. Tu hijo llegó hace aproximadamente media hora, informó, mientras me conducía a una habitación en el piso superior, con vista al jardín interno de la posada, y convenientemente a la suite principal donde Esteban, Camila y Joaquín se hospedaban. Les di la suite que sospechabas, reservada con tu correo electrónico exactamente como dijiste. Me senté en la cama, exhausta física y emocionalmente. Guillermo trajo un té de manzanilla y se sentó a mi lado. Por algunos minutos solo bebimos en silencio, observando el atardecer por la ventana. Entonces saqué el celular de mi bolso y le mostré las fotos que había tomado en el aeropuerto. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Guillermo? No es solo la mentira, es pensar en todos los otros momentos en los que pude haber sido excluida sin saberlo. ¿Cuántas veces hicieron planes a mis espaldas? ¿Cuántas veces se rieron de mí, la vieja suegra inconveniente? Guillermo apretó mi mano entre las suyas, callosas por los años de trabajo duro. Magdalena, siempre has sido una mujer justa, hasta demasiado a veces, siempre poniendo a los demás en primer lugar. Quizás sea hora de pensar en ti. Y si ese muchacho necesita una lección sobre respeto y honestidad, bueno, que sea una lección inolvidable. Reímos juntos, una risa cómplice de viejos amigos a punto de embarcarse en una pequeña travesura. Luego, Guillermo tomó su laptop y la colocó en la mesa. Era hora de poner el plan en acción. Primero, accedimos a mi cuenta de correo electrónico, la misma que Esteban había usado para hacer las reservas en la posada, y, sospechábamos, para todas las otras actividades del viaje. Como imaginé, encontramos confirmaciones de reservas para un paseo en barco por la costa al día siguiente, cenas en 2 de los restaurantes más exclusivos de Cartagena y el alquiler de un coche para los desplazamientos durante la estadía. Usó tu correo porque probablemente recibió algún descuento por ser tu familia, explicó Guillermo, navegando por los mensajes. Eres conocida en el ramo después de todo. A continuación, accedí a la aplicación del banco en el celular. Como sospechaba, Esteban había usado la tarjeta corporativa que todavía estaba a mi nombre para pagar todos los gastos.
la misma tarjeta que él usaba ocasionalmente para gastos mayores de su inmobiliaria, siempre con mi autorización. Esta vez, sin embargo, no hubo ninguna solicitud de permiso. Esto es perfecto, murmuré, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Dejó todas las puertas abiertas para mí, sin siquiera darse cuenta. El primer paso del plan fue el más simple. Llamé al banco e informé sobre el uso indebido de la tarjeta. No era exactamente una mentira. Esteban no tenía autorización para usar la tarjeta para gastos personales, mucho menos después de excluirme del viaje. El agente fue solícito y en minutos la tarjeta estaba bloqueada. Esto cuidará de los gastos extras que planeaba hacer, comenté, mientras Guillermo tecleaba rápidamente en su computadora. ¿Pero qué hay de la estadía? Ya está pagada. Guillermo sonrió, una sonrisa que conocía bien de nuestros tiempos de trabajo juntos. Era la sonrisa de quien tenía un as bajo la manga. Deja la parte de la posada conmigo. Conozco cada centímetro de este lugar, cada cableado, cada tubería. Si quiero que una habitación tenga problemas técnicos, los tendrá. Pasamos la hora siguiente planeando cada detalle. Las reservas para los paseos y restaurantes fueron sutilmente modificadas. No las cancelamos. Eso sería demasiado obvio. En vez de eso, alteramos pequeños detalles. Horarios, número de personas, requisitos especiales. Sabíamos que esto causaría suficiente confusión para arruinar los planes sin levantar sospechas inmediatas. En cuanto al coche alquilado, una llamada de Guillermo a un viejo amigo en la agencia de alquiler garantizó que el vehículo reservado por Esteban estaría inesperadamente indisponible debido a problemas mecánicos. En su lugar, le ofrecerían un modelo inferior sin aire acondicionado, un verdadero suplicio en el calor de Cartagena. Mientras finalizábamos nuestros planes, escuché voces en el jardín. Me acerqué cuidadosamente a la ventana y vi a mi nieto Joaquín jugando cerca de la piscina, mientras Esteban y Camila conversaban al lado, bebiendo algo que parecía ser una piña colada. Parecían tan despreocupados, tan ajenos al pequeño huracán que estaba a punto de golpear su idílico viaje familiar. Por un momento dudé. ¿Sería correcto lo que estaba haciendo? ¿No me estaría rebajando a su nivel con mentiras y trampas? Pero entonces recordé las palabras de Esteban por teléfono. Mi esposa y yo no te queremos. El dolor de aquel rechazo renovó mi determinación. ¿En qué estás pensando, Magdalena?, preguntó Guillermo notando mi vacilación. Estoy pensando que tal vez deberíamos darles un día de paz, respondí, tras un momento de reflexión. Dejarles creer que todo está bien, dejarles bajar la guardia. Mañana comenzaremos nuestra pequeña intervención. Guillermo estuvo de acuerdo y bajamos a cenar al restaurante de la posada. Elegí una mesa discreta, en la esquina opuesta a la que mi familia ocupaba. Desde donde estaba, podía observarlos sin ser notada. Joaquín, mi querido nieto, parecía tan feliz, mostrándoles algo en el celular a sus padres. Camila sonreía, aquella sonrisa controlada y perfecta que siempre me pareció un poco artificial. Y Esteban, mi único hijo, parecía estar en otro mundo, revisando constantemente el celular, probablemente verificando correos de trabajo, incluso durante las vacaciones. Una punzada de duda me golpeó nuevamente. ¿Estarían realmente felices sin mí? ¿Sería yo solo una carga para esta familia perfectamente autosuficiente? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando un señor se acercó a mi mesa. Alto, de cabello canoso y una sonrisa amable, se presentó. Disculpe la intromisión, señora, pero Guillermo mencionó que está viajando sola. Soy Damián Figueroa. También estoy solo en este viaje. Sería un honor compartir la mesa con usted, si no le importa. Miré a Guillermo, que observaba la escena desde lejos, con una sonrisa cómplice, y entendí que aquella era su manera de decirme que no necesitaba estar sola, observando tristemente a mi familia. Acepté la invitación de Damián con una sonrisa. Durante la cena, descubrí que Damián era viudo desde hacía 5 años, profesor jubilado de literatura, y estaba en Cartagena para participar en un festival literario que tendría lugar en la ciudad en los próximos días. Era un hombre culto, de conversación agradable, y por primera vez desde la llamada de Esteban me encontré riendo genuinamente. Entre el plato principal y el postre, Damián me contó sobre su sueño de abrir una pequeña librería en Cartagena, un espacio que también funcionaría como café y punto de encuentro para lectores.
Sus ojos brillaban mientras describía los detalles: los estantes de madera clara, los sofás confortables, el aroma de café recién preparado. El problema es que no entiendo nada de administración, confesó, con un suspiro. Pasé la vida entera entre libros y aulas. Los negocios son un misterio para mí. Sonreí, sintiendo una idea comenzar a formarse en mi mente. Una idea que iba más allá de la pequeña venganza que había planeado. Una idea sobre nuevos comienzos. Tal vez pueda ayudarte con eso, sugerí, sorprendiéndome a mí misma con el súbito entusiasmo. Administré hoteles durante 35 años. Los principios básicos de un negocio son los mismos, sea cual sea. La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas. Libros favoritos, lugares que nos gustaría conocer, pequeñas historias de nuestras vidas. En determinado momento, levanté los ojos y me di cuenta de que Esteban, Camila y Joaquín se estaban retirando del restaurante. Esteban me dio una rápida mirada antes de salir y por un instante pensé haber visto un destello de reconocimiento en sus ojos, pero continuó sin vacilar, llevando a su familia a la suite. Después de la cena, Damián me acompañó hasta la puerta de mi habitación. Intercambiamos números de teléfono, con la promesa de encontrarnos al día siguiente para un paseo por Playa Blanca. Por primera vez, sentí que aquel viaje podría ser más que solo una lección para mi hijo. Podría ser un nuevo comienzo para mí. Entré en la habitación y fui directo a la ventana. Allá abajo, en el jardín iluminado solo por las suaves luces de la posada, la suite ocupada por Esteban y familia permanecía con las luces encendidas. Sombras se movían detrás de las cortinas. Mi hijo y su esposa preparándose para dormir, ajenos a lo que les esperaba. Tomé mi celular y envié un mensaje a Luciana, la azafata que me había ofrecido ayuda. Le expliqué brevemente mi plan y pregunté si podría encontrarse conmigo al día siguiente en el desayuno. Respondió casi inmediatamente con entusiasmo: estaré allí a las 8:02. No puedo esperar para ayudar en la operación Lección de Familia. A continuación, envié un mensaje a Verónica, mi amiga en Medellín, contándole los acontecimientos del viaje. Su respuesta vino acompañada de muchos emojis de risa. Magdalena Orellana, ¿quién lo diría? Siempre tan correcta y ahora planeando esta travesura. Estoy adorando este lado rebelde tuyo. Manténme informada de todo. Me preparé para dormir, sabiendo que necesitaría estar descansada para el día que vendría. Mientras me cepillaba los dientes, observé mi reflejo en el espejo del baño. Había algo diferente en mis ojos, un brillo que no veía hace mucho tiempo. No era solo la determinación de darle una lección a mi hijo, era algo más, algo como esperanza. Me acosté en la cama suave, sintiendo la brisa marina que entraba por la ventana, los sonidos de la noche de Cartagena, el murmullo distante del mar, el canto ocasional de algún pájaro nocturno, la música suave proveniente de algún bar en la playa, formaban una especie de canción de cuna. Antes de dormirme, revisé mentalmente cada detalle del plan. El bloqueo de la tarjeta ya estaba hecho. Las reservas ya habían sido modificadas. Guillermo se encargaría de los problemas técnicos en la suite. Luciana me ayudaría con los próximos pasos. Y Damián era una variable inesperada en esta ecuación, pero una variable bienvenida. Mañana pensé, mientras el sueño comenzaba a envolverme, mañana Esteban comenzaría a entender que las mentiras tienen consecuencias. Y tal vez, solo tal vez, yo comenzaría a entender que los rechazos pueden abrir puertas a nuevos caminos. Con ese pensamiento reconfortante, me dormí, soñando no con el pasado o con las heridas recientes, sino con posibilidades futuras que, hasta entonces, no había osado imaginar. El despertador ni siquiera necesitó sonar aquella mañana. Me desperté a las 6, revigorizada y lista para iniciar mi pequeña operación. Desde mi ventana, el mar de Cartagena brillaba bajo los primeros rayos de sol, una visión que en otros tiempos habría sido suficiente para encantarme. Hoy, sin embargo, mi enfoque estaba en otra cosa. Me vestí con cuidado, optando por un vestido ligero estampado con flores tropicales, un sombrero de paja de alas anchas y gafas oscuras. Un disfraz discreto, pero eficiente. No quería ser reconocida inmediatamente en caso de cruzarme con mi familia en los espacios comunes de la posada. A las 7:30 bajé a desayunar. El restaurante de la Posada Brisa del Caribe
Quedaba en una terraza abierta con vista al jardín y la piscina. Elegí una mesa estratégicamente ubicada detrás de un gran helecho ornamental, desde donde podía observar sin ser observada. No tardó mucho para que Esteban apareciera. Solo. Mi hijo nunca fue de despertar temprano, pero sus responsabilidades profesionales acabaron forzándolo a adquirir ese hábito. Lo observé mientras se servía café y hojeaba distraídamente algo en su celular. De repente, su expresión cambió. Lo vi fruncir el ceño, hacer una llamada y luego hablar de manera agitada por teléfono. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Acababa de descubrir que su tarjeta estaba bloqueada. Sonreí detrás de mi taza de café. El primer acto de mi pequeña obra estaba comenzando. Doña Magdalena. Me giré para encontrar a Luciana, la azafata del vuelo, sonriéndome. Incluso sin el uniforme, mantenía aquella postura elegante característica de su profesión. Luciana, qué puntual. Por favor, siéntate. Mientras ella se acomodaba, noté que Esteban terminaba su llamada con expresión frustrada y salía apresuradamente del restaurante, probablemente para despertar a Camila y contarle sobre el problema con la tarjeta. ¿Aquel es su hijo?, preguntó Luciana siguiendo mi mirada. Sí, el mismo. Y parece que acaba de descubrir el primer imprevisto de su viaje. Expliqué a Luciana los detalles de mi plan, que había refinado durante la noche. Ella escuchó atentamente, añadiendo algunas sugerencias valiosas. Como residente de Cartagena en sus días libres, conocía cada rincón de la ciudad y cada persona influyente en el comercio local. Voy a llamar a mi primo que trabaja en la agencia de paseos en barco, ofreció ella. Él puede garantizar que el paseo que reservó su hijo tenga algunos contratiempos interesantes. Mientras conversábamos, vi a Damián Figueroa entrar al restaurante. Me divisó inmediatamente y vino hacia nosotras, con aquella sonrisa gentil que me había cautivado la noche anterior. Buenos días, Magdalena. Espero no estar interrumpiendo. De ninguna manera, Damián. Esta es Luciana, una nueva amiga. Luciana, este es Damián, otro viajero solitario que conocí ayer. Los dos intercambiaron saludos y Damián se unió a nosotros para el desayuno. Le expliqué brevemente la situación, vacilante al principio, temiendo su reacción. Para mi sorpresa, no solo entendió, sino que se ofreció a ayudar. En mi larga carrera como profesor, aprendí que algunas lecciones necesitan ser vivenciadas, no solo escuchadas, dijo, con aquella voz calma y profesoral. Su hijo necesita entender el impacto de sus acciones. Y en cuanto a usted, Magdalena, necesita mostrarle que no es una figurante prescindible en su vida. Con 3 aliados ahora, Guillermo, Luciana y Damián, mi confianza creció. Después del desayuno, mientras Esteban y familia aún estaban en la suite, probablemente lidiando con el problema de la tarjeta, fui con Luciana hasta la recepción de la posada, donde Guillermo nos esperaba. «Buenos días, conspiradores», bromeó, con aquel humor que siempre aprecié. «Las modificaciones en las reservas de los restaurantes están hechas. La reserva del Mirador del Cielo para esta noche ahora indica una mesa para 2, no para 3. Y en la vitrola, para mañana, la reserva fue transferida a nombre de Damián Figueroa». «Perfecto», respondí, sintiendo una mezcla de emoción y un ligero remordimiento. Era extraño estar planeando algo así contra mi propio hijo, pero entonces recordé la frialdad en su voz al decir que no me quería en el viaje. El remordimiento desapareció. «¿Y qué hay del coche?», preguntó Luciana. Guillermo sonrió de aquella manera conspirativa que me recordaba nuestros tiempos trabajando juntos. «Acabo de recibir la confirmación. El único vehículo disponible para ellos hoy es un modelo básico, sin aire acondicionado, y para completar el GPS fue programado para dar direcciones ligeramente equivocadas. No lo suficiente para que se pierdan completamente, pero sí lo suficiente para que den algunas vueltas innecesarias bajo el sol de Cartagena». Reímos juntos, imaginando la escena. En ese momento, escuché voces familiares acercándose. Rápidamente, me puse mis gafas oscuras y me alejé de la recepción, arrastrando a Luciana conmigo. Desde una distancia segura, observamos a Esteban, Camila y Joaquín llegando a la recepción. Mi hijo parecía visiblemente irritado, gesticulando mientras hablaba con Guillermo. Incluso a distancia, podía percibir que el tema era la tarjeta bloqueada. Camila, siempre impecable incluso en situaciones de estrés,
Mantenía aquella postura rígida que siempre me incomodó. Joaquín, pobrecito, miraba a sus padres confundido, sosteniendo su tabla de bodyboard nueva, claramente ansioso por ir a la playa. Su nieto es un encanto, comentó Luciana. Sí, es la luz de mi vida, respondí con sinceridad. Por un momento, cuestioné si no estaría perjudicando también a Joaquín con mi plan. Pero entonces recordé que el objetivo no era arruinar las vacaciones de mi nieto, solo dar una lección a sus padres. Tal vez deberíamos garantizar que él no sea muy afectado por nuestros ajustes. Luciana asintió, comprendiendo mi preocupación. Puedo organizar algo especial solo para él. Tengo amigos que realizan un taller de surf para niños. Podemos hacer que sea invitado a participar gratis, mientras sus padres lidian con los problemas que creamos. Sonreí, agradecida por su sensibilidad. Eso sería perfecto. Observamos mientras Guillermo, manteniendo su expresión profesional, explicaba a Esteban que desafortunadamente el único coche disponible para el alquiler aquel día era un modelo más básico. Mi hijo, siempre acostumbrado a tener lo mejor, visiblemente no estaba feliz con la situación. Después de algunos minutos de discusión, finalmente aceptó las llaves del coche sustituto, prácticamente arrancándolas de la mano de Guillermo. La familia se dirigió al estacionamiento, Esteban caminando adelante con pasos duros, Camila a su lado intentando calmarlo y Joaquín siguiéndolos cabizbajos, su entusiasmo por ir a la playa claramente disminuido por el mal humor del padre. Fase 1 completada, comentó Luciana. Ahora vamos a la fase 2, asentí, y nos encaminamos a la salida de la posada. Damián nos había esperado afuera, junto a su coche alquilado, un convertible vintage en perfecto estado. Señoras, su carruaje está listo, bromeó, abriendo la puerta para nosotras. Mientras nos alejábamos de la posada, en el elegante convertible, vislumbré por el retrovisor a mi familia entrando en el coche básico alquilado. El contraste no podría ser más significativo. Ellos, incómodos e irritados en un vehículo sin aire acondicionado. Yo, disfrutando de la brisa marina en un encantador convertible, acompañada de nuevos amigos. Por un instante sentí una punta de culpa, pero pronto la aparté. A veces, las lecciones más importantes vienen a través del contraste. Nuestra primera parada fue en la agencia de turismo donde Luciana tenía contactos. Su primo, Santiago, nos recibió con entusiasmo después de que ella explicara brevemente la situación. Doña Magdalena puede dejarlo conmigo. El paseo en barco que su hijo reservó para mañana va a ser memorable. Guiñó un ojo con una sonrisa traviesa. Nada peligroso, claro. Solo algunos pequeños imprevistos que harán de él un paseo inolvidable. Con esa garantía, seguimos a Playa Blanca, una de las más bellas de Cartagena. Damián extendió 3 sillas de playa en un lugar privilegiado, bajo la sombra de palmeras, y Luciana nos trajo caipiriñas frescas de un kiosco cercano. Por estas vacaciones inesperadas brindó Damián, levantando su vaso. Y por las lecciones que la vida nos enseña, a veces de la manera más inusitada. Me relajé en la silla, sintiendo el sol calentar mi piel y el sonido de las olas calmar mis pensamientos agitados. Era extraño, pero por primera vez en años me sentía verdaderamente presente en el momento, no preocupada con el futuro o rumiando el pasado. Había algo liberador en tomar las riendas de la situación, en no ser apenas una víctima pasiva de las circunstancias. ¿Saben?, comenté con mis nuevos amigos. Durante años fui la persona que resolvía problemas para los demás. En el hotel, era yo quien garantizaba que todo funcionara perfectamente, que todos estuvieran satisfechos. Con mi hijo, siempre me esforcé para que él tuviera todo lo que yo no tuve. Y ahora estoy aquí, deliberadamente creando problemas. Luciana rió, un sonido melodioso que combinaba perfectamente con el ambiente playero. A veces crear problemas es la única forma de resolver problemas mayores. Damián asintió, sus ojos reflejando la sabiduría de décadas. En la literatura los personajes solo crecen a través del conflicto. Sin desafíos, no hay evolución. Su hijo necesita esa lección, Magdalena. Y usted también necesitaba este momento para sí misma. Conversamos por horas, compartiendo historias de nuestras vidas, riendo de situaciones pasadas, filosofando sobre el futuro. Damián contó sobre sus años como profesor, las generaciones de alumnos que vio pasar, los libros que escribió pero nunca publicó.
Luciana habló sobre sus aventuras como azafata, los lugares exóticos que visitó, las personas fascinantes que conoció. Alrededor del mediodía, noté un coche familiar estacionando cerca de la playa. Era el vehículo básico alquilado por Esteban. Mi familia salió, visiblemente exhausta e irritada. Incluso a distancia, podía ver que Esteban y Camila estaban discutiendo, probablemente debido a las direcciones confusas del GPS que los hicieron perderse. Joaquín, con su tabla debajo del brazo, miraba tristemente hacia el mar, claramente decepcionado con el inicio turbulento del día. «Su nieto parece devastado», comentó Luciana siguiendo mi mirada. «Voy a resolver esto». Antes de que pudiera protestar, ella se levantó y caminó en dirección a Joaquín. Desde donde estaba, la vi abordarlo con una sonrisa amigable, diciendo algo que hizo que sus ojos se iluminaran. Esteban y Camila, aún absortos en su discusión, apenas notaron la interacción. Minutos después, Luciana retornó. «Está todo arreglado. Mis amigos de la escuela de surf van a buscarlo en media hora para una clase gratuita». Le dije que fue una promoción especial de la posada. Sonreí, agradecida por la iniciativa. Al menos mi nieto tendría un día agradable, independientemente de los trastornos que estábamos causando a sus padres. A lo largo de las siguientes horas, continuamos nuestro día de playa, ocasionalmente observando a Esteban y Camila lidiando con una serie de pequeños contratiempos. La comida del kiosco que pidieron estaba retrasada. Sus sombrillas alquiladas fueron, accidentalmente, cedidas a otros bañistas. Y el vendedor de agua de coco olvidó traer el cambio. Pequeñas inconveniencias que, sumadas al problema de la tarjeta bloqueada y del coche incómodo, estaban claramente probando la paciencia de la pareja. Mientras tanto, Joaquín regresó de su clase de surf visiblemente animado, mostrando orgullosamente a Esteban las maniobras que había aprendido. Fue el único momento del día en que vi a mi hijo sonreír genuinamente. Por un instante, sentí una punzada de nostalgia de aquel Esteban niño, que corría hacia mí con la misma emoción para mostrarme sus logros. ¿Dónde estaba aquel niño ahora? ¿En qué momento se transformó en el hombre que me excluía de su vida? Al final de la tarde, retornamos a la posada. Damián se despidió, con la promesa de encontrarnos para cenar más tarde. Luciana también tenía compromisos, pero antes de partir, aseguró que la operación continuaría conforme a lo planeado. De regreso a mi habitación, tomé un baño relajante y me permití un momento de reflexión. El día había sido sorprendentemente agradable para mí, a pesar, o tal vez por causa, del objetivo inusual. Había algo rejuvenecedor en sentirme en control, en no ser apenas la madre abandonada, sino alguien capaz de actuar, de provocar cambios. A las 7, bajé para encontrarme con Damián en el restaurante de la posada. Él estaba elegante con una camisa clara y pantalones ligeros, un look típico de la atmósfera relajada, pero sofisticada de Cartagena. Cenamos en una mesa próxima a la ventana, desde donde podía ver el movimiento en la recepción. Como previsto, Esteban y Camila aparecieron alrededor de las 8, vestidos para salir. Probablemente se dirigían al restaurante Mirador del Cielo, donde habían hecho reserva. Joaquín no estaba con ellos. Probablemente habían encontrado a alguien para quedarse con él en la habitación. Tal vez algún servicio de niñera de la posada. «Creo que van para el restaurante ahora», comenté con Damián. «¿No saben que su reserva fue alterada para una mesa para 2, no para 3? Damián sonrió, tomando mi mano por encima de la mesa. «Estás disfrutando esto más de lo que esperabas, ¿no?» Sentí mis mejillas sonrojarse ligeramente. Tal vez hay algo liberador en no ser siempre la persona buena, la madre comprensiva que acepta todo. Te mereces este momento, Magdalena. Después de una vida entera cuidando de los demás, mereces pensar en ti misma. Nuestra cena transcurrió tranquilamente, la conversación fluyendo con naturalidad como en la noche anterior. Damián me contó más sobre su sueño de la librería café y me encontré contribuyendo con ideas, sugiriendo estrategias de negocio, imaginándome involucrada en este proyecto. Era extraño y emocionante pensar en un nuevo comienzo a los 67 años. Alrededor de las 10, mi celular vibró. Era un mensaje de Luciana. Misión cumplida en el Mirador del Cielo. Intentaron cenar, pero la reserva era para 2 personas solamente.
Acabaron teniendo que esperar más de 1 hora por una mesa, y cuando finalmente la consiguieron, el pedido salió mal 3 veces. Están volviendo a la posada ahora, de pésimo humor. Apenas había terminado de leer cuando vi a Esteban y Camila entrando al restaurante de la posada. Visiblemente irritados, por lo visto, habían desistido de la cena en el restaurante elegante y estaban intentando comer algo en la propia posada antes de que la cocina cerrara. Damián notó mi distracción y siguió mi mirada. Aquellos son ellos. Parecen bastante molestos. Sí, confirmé intentando no sonreír. Parece que el día no fue muy bueno para ellos. Observé mientras mi hijo discutía con el mesero, probablemente quejándose del horario avanzado y de la cocina a punto de cerrar. Camila, a su lado, parecía exhausta y derrotada. Por un momento, casi sentí pena por ellos. Casi. Tal vez sea hora de volver a la habitación, sugería a Damián. No quiero arriesgarme a ser reconocida. Él estuvo de acuerdo y subimos juntos. En la puerta de mi habitación, Damián se despidió con un beso suave en la mejilla. Hasta mañana, Magdalena. Descansa bien. El segundo día de la operación promete ser aún más interesante. Entré en la habitación con una sonrisa en los labios, sintiéndome extrañamente ligera. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad y el reflejo de la luna en el mar. Cartagena de noche era verdaderamente mágica. Antes de dormir revisé los mensajes en el celular. Verónica había escrito, curiosa sobre los acontecimientos del plan. Respondí detallando los sucesos del día, sintiendo un placer casi infantil al narrar las pequeñas desventuras que había orquestado. Me acosté en la cama suave, el sonido de las olas a lo lejos sirviendo como una canción de cuna natural. Mañana sería otro día de sorpresas para Esteban y Camila. El paseo en barco prometido por Santiago ciertamente sería memorable. Y yo continuaría disfrutando de mis vacaciones inesperadamente vigorizantes, en compañía de nuevos amigos. Mientras el sueño llegaba, una pregunta persistía en mi mente. ¿Hasta cuándo continuaría con este plan? ¿Cuál sería el próximo paso después de que Esteban y Camila hubieran sufrido lo suficiente con los imprevistos? No quería solo verlos frustrados, quería un cambio real, un reconocimiento del error que habían cometido al excluirme. El segundo día en Cartagena amaneció con un cielo de un azul tan intenso que parecía irreal. Me desperté temprano, movida por una energía que no sentía desde hacía años. Antes incluso de que el sol naciera completamente, ya estaba en la terraza de mi habitación, observando el mar calmo y planeando los próximos pasos de mi pequeña operación. Mi celular sonó a las 7 de la mañana. Era Luciana. Buenos días, doña Magdalena. Todo listo para el paseo en barco. Santiago confirmó que será un paseo, digamos, especial para su hijo y esposa. Gracias, Luciana. Has sido una aliada increíble en toda esta historia. Es un placer ayudar. En realidad, estoy llamando porque descubrí que su nieto, Joaquín, comentó con la gente de surf que está triste porque sus padres no paran de discutir desde ayer. Pensé que tal vez quisiera saber. Sentí una punzada de culpa. Mi objetivo era dar una lección a mi hijo y a mi nuera, no hacer sufrir a mi nieto. Necesitaba ajustar mi estrategia. Luciana, ¿crees que podrías organizar algo especial solo para Joaquín hoy? Algo que lo mantenga ocupado y feliz mientras sus padres están en el paseo en barco. Claro, puedo llevarlo a conocer el proyecto de preservación de tortugas marinas. A los niños les encanta y estaría aprendiendo algo importante. Sería perfecto. Después de colgar, bajé a desayunar. En el restaurante de la posada, encontré a Damián ya esperándome con una sonrisa cálida. Buenos días, Magdalena. ¿Dormiste bien? Como una piedra. ¿Y tú? Maravillosamente. Me estoy acostumbrando rápido a esta vida de vacaciones. Mientras conversábamos, vi a Esteban, Camila y Joaquín entrando al restaurante. Mi hijo tenía ojeras visibles y una expresión de irritación mal contenida. Camila, siempre impecable, parecía ligeramente desarreglada, como si no hubiera dormido bien. Solo Joaquín mantenía un poco de entusiasmo, aunque más contenido de lo normal para un niño de 12 años en vacaciones. Damián notó mi distracción y discretamente ajustó su posición para bloquear la visión que ellos tendrían de mí. Son ellos nuevamente, ¿verdad? Parecen exhaustos. Sí, el aire acondicionado en su habitación probablemente pasó la noche alternando entre congelante y apagado, como Guillermo prometió arreglar.
Tomamos nuestro café tranquilamente y cuando mi familia se retiró, Luciana apareció para unirse a nosotros. Traía noticias frescas. El paseo en barco está marcado para las 10:02. Acaban de confirmar su presencia en la recepción, incluido Joaquín. Pero no se preocupe, ya hablé con Santiago. En cuanto lleguen al muelle, va a sugerir que Joaquín participe en el programa especial para niños que coincidentemente ocurre hoy, el proyecto de las tortugas. Perfecto, respondí, sintiéndome aliviada al saber que mi nieto tendría un día agradable, independientemente de lo que sucediera con sus padres. Pasamos la mañana caminando por la ciudad. Damián, que ya había estado en Cartagena varias veces, me mostró pequeñas galerías de arte escondidas en callejuelas de adoquines, tiendas de artesanía local donde los propios artesanos trabajaban a la vista de los clientes y finalmente un pequeño inmueble en venta que él creía perfecto para su librería café. ¿Qué te parece, Magdalena? ¿Es el lugar adecuado?, preguntó con los ojos brillantes de expectativa. El espacio era encantador, una casa colonial de esquina, con amplias ventanas, un pequeño jardín interior y una vista parcial al mar. Imaginé estanterías de madera clara contra las paredes blancas, cómodos sofás estratégicamente distribuidos, el aroma de café recién hecho mezclado con el inconfundible olor a libros. Es perfecto, Damián. Tiene personalidad, pero también potencial para transformarse exactamente en lo que imaginas. Su sonrisa al oír mi aprobación fue como un rayo de sol. Había algo profundamente gratificante en ser parte del sueño de alguien, en ser valorada por mi opinión. ¿Cuándo fue la última vez que Esteban me había pedido consejos sobre algo importante? No lograba recordarlo. Alrededor del mediodía, mi celular sonó. Era Santiago, el primo de Luciana. Doña Magdalena, todo ocurriendo según lo planeado. Su nieto está encantado con el proyecto de las tortugas. En cuanto al paseo en barco, bueno, digamos que su hijo y su esposa no están teniendo el mejor día de sus vidas. ¿Qué está sucediendo exactamente? El barco está coincidentemente con la tripulación mínima posible hoy, lo que significa servicio lento. El sistema de sonido que normalmente toca música ambiental está averiado, reemplazado por un guía turístico extremadamente entusiasta que no para de hablar sobre la historia geológica de cada piedra que avistamos. Y el aperitivo servido a bordo incluye camarón, que según mi equipo, doña Camila comentó que le produce leve alergia. Reí, imaginando la escena. Mi nuera, siempre tan controladora, atrapada en un barco por horas, sin poder escapar de un guía parlanchín, posiblemente desarrollando una leve urticaria por los camarones. Y hay más, continuó Santiago. La previsión era de mar calmo hoy, pero inexplicablemente el barco eligió una ruta donde el mar está particularmente agitado. Nada peligroso, claro, solo incómodo. Agradecí a Santiago y colgué, sintiendo una mezcla de satisfacción y aquella persistente punzada de culpa. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Tal vez. Pero entonces recordé las frías palabras de Esteban por teléfono y la culpa se disipó. Damián y yo almorzamos en un pequeño restaurante a orillas del mar, donde la chef, una señora italiana que se había enamorado de Cartagena hacía décadas, preparaba personalmente cada plato. La comida era simple pero extraordinaria, el tipo de experiencia auténtica que difícilmente se encuentra en guías turísticas. Entonces, dijo Damián, mientras saboreábamos un tiramisú casero de postre, ¿cuál es el próximo paso de tu plan? Vacilé. Realmente no había pensado mucho más allá de causar pequeños trastornos a Esteban y Camila. ¿Cuál era mi objetivo final? ¿Quería solo que sufrieran por algunos días? ¿O había algo más profundo que buscaba? Para ser sincera, Damián, no sé bien. Parte de mí quiere seguir creando estos pequeños caos en su viaje hasta el último día. Otra parte tal vez quiera una confrontación, una explicación. Damián cubrió mi mano con la suya. Su contacto era cálido, reconfortante. Mereces una explicación, Magdalena. Y más que eso, mereces una disculpa, suspiré, sintiendo el peso de décadas de relación con mi hijo. No estoy segura de si algún día recibiré eso. Esteban siempre fue testarudo desde niño, y Camila, bueno, ella nunca realmente me aceptó como parte de la familia. Para ella, soy solo la suegra inconveniente. Tal vez sea hora de descubrir la verdad, sugirió Damián.
No solo continuar con las pequeñas venganzas, sino realmente confrontarlos, entender por qué hicieron lo que hicieron. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Los pequeños trastornos que estaba causando podrían proporcionar una satisfacción momentánea, pero no resolverían el problema real. No me darían las respuestas que necesitaba. Tienes razón, pero ¿cómo? No puedo simplemente aparecer frente a ellos y decir, sorpresa, estoy aquí y por cierto, fui yo quien arruinó su viaje. Damián sonrió, aquella sonrisa sabia que me hacía recordar que a pesar de su amabilidad, había pasado décadas tratando con adolescentes difíciles como profesor. ¿Por qué no? A veces el enfoque directo es el mejor. Sin juegos, sin más estrategias, solo la verdad. Consideré su sugerencia. Era aterradora, pero también liberadora. No tendría que seguir escondiéndome planeando pequeños sabotajes. Podría finalmente enfrentar a mi hijo, mirarlo a los ojos y preguntarle por qué, después de todo lo que hicimos uno por el otro a lo largo de la vida, me había excluido de forma tan cruel. Tienes razón, voy a hablar con él hoy cuando regresen del paseo. Pasamos el resto de la tarde caminando por la playa, conversando sobre todo y nada. Damián me contó sobre los libros que había escrito pero nunca publicado, principalmente poesías y cuentos inspirados en sus viajes. Prometí leerlos algún día, y la manera en que sus ojos brillaron con esa simple promesa me conmovió profundamente. Alrededor de las 4 de la tarde, recibimos un mensaje de Santiago. El barco estaba regresando al muelle. El paseo, que debería haber durado 3 horas, se había extendido a casi 5 debido a una serie de imprevistos técnicos. Esteban y Camila estaban, según él, visiblemente al límite de su paciencia. Es hora, dije a Damián. Voy a esperarlos en la posada. Él apretó mi mano alentadoramente. Estaré cerca si me necesitas. Retornamos a la posada Brisa del Caribe y, con la ayuda de Guillermo, supe exactamente cuándo llegaría mi familia. Elegí un lugar estratégico para esperarlos, la terraza de la posada, sentada cómodamente en una silla de mimbre, con una taza de té en las manos. Desde allí tendría una visión clara de su llegada, pero también me sentiría segura, en terreno familiar. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 5, un taxi se detuvo frente a la posada. Joaquín fue el primero en salir, animado, cargando una pequeña tortuga de peluche, obviamente un recuerdo del proyecto que había visitado. Esteban y Camila vinieron enseguida, ambos con expresiones que mezclaban agotamiento e irritación. Mi hijo tenía la piel ligeramente enrojecida por el sol, y Camila parecía levemente hinchada, probablemente la reacción alérgica a los camarones. Respiré hondo. Era ahora. Mientras se acercaban a la entrada, me levanté y caminé hasta la escalera que llevaba al jardín de la posada. Me posicioné de forma que sería imposible que no me vieran. Esteban fue el primero en notarme. Sus ojos se agrandaron con sorpresa y se detuvo tan abruptamente que Camila chocó con él. ¡Mamá! La sorpresa en su voz era evidente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Sonreí, manteniendo la calma que había ensayado mentalmente por horas. Hola, Esteban. Camila. Joaquín, querido. Qué coincidencia encontrarnos aquí, ¿no? Joaquín corrió hacia mí, abrazando mis piernas con entusiasmo. Abuela, tú también viniste a Cartagena. ¡Esto es genial! Abracé a mi nieto, sintiendo un amor tan grande que casi dolía. Él, al menos, estaba genuinamente feliz de verme. Esteban, continué, manteniendo la voz firme a pesar del corazón acelerado. Creo que necesitamos hablar, en privado. Camila parecía tan sorprendida como mi hijo, pero rápidamente se recompuso. Joaquín, vamos a la habitación a cambiar de ropa. Tu padre y tu abuela necesitan hablar. Agradecí silenciosamente la actitud inesperadamente sensata de mi nuera. Ella llevó a Joaquín adentro, dejándome sola con Esteban en el jardín de la posada. Por algunos momentos nos quedamos solo mirándonos. Mi hijo parecía estar tratando de procesar mi presencia allí, conectar los puntos. Finalmente, la comprensión pareció alcanzarlo. Fuiste tú, ¿verdad? La tarjeta bloqueada, las reservas confusas, el coche, todo esto. No vi razón para negar. Sí, Esteban, fui yo. Pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración que reconocí desde su adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Es algún tipo de venganza enfermiza? ¿Venganza? Repetí
sintiendo la ira finalmente aflorar. Me llamas para decirme que no me quieres en el viaje que planeamos juntos. Después, descubro que el viaje no fue cancelado. Yo fui cancelada. Y me preguntas por qué. Esteban tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero rápidamente se defendió. Necesitábamos tiempo solo nosotros tres como familia. No entenderías. ¿Como familia? La ironía en mi voz era palpable. Y yo no soy familia, Esteban. Después de todo lo que pasamos juntos, soy apenas, ¿qué? Una intrusa, alguien a quien puedes simplemente descartar cuando se vuelve inconveniente. No es tan simple, mamá. Entonces explícalo. Estoy aquí. Tengo todo el tiempo del mundo. Explica por qué mentirme era más fácil que simplemente decir la verdad. Esteban vaciló, como si buscara las palabras correctas. Finalmente, suspiró profundamente. Camila sugirió que hiciéramos este viaje solos. Ella piensa que tú intervienes demasiado en cómo criamos a Joaquín. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Era verdad que ocasionalmente yo discrepaba de algunas decisiones de ellos con respecto a Joaquín, como la insistencia en escuelas excesivamente rigurosas o la agenda sobrecargada de actividades extracurriculares, pero siempre intenté expresar mis preocupaciones de forma respetuosa. ¿Y tú estuviste de acuerdo con ella? ¿Pensaste que mentir a tu propia madre era la solución? No quería lastimarte. Reí amargamente. Bueno, eso funcionó perfectamente, ¿no? No me lastimó ni un poco descubrir en el aeropuerto que mi único hijo había mentido para librarse de mí. Esteban tuvo la decencia de parecer genuinamente avergonzado. ¿Cómo lo descubriste? ¿Que estábamos viajando incluso después de haberte dicho que no? Los vi en el aeropuerto, Esteban. Estaba allí porque decidí venir sola a Cartagena a pesar de tu mentira. Imagina mi sorpresa al verlos a los tres en la fila de embarque. Cerró los ojos por un momento, como si visualizara la escena y se diera cuenta de cuánto debe haberme lastimado. Y entonces decidiste arruinar nuestro viaje. No, Esteban. Decidí darte una lección sobre honestidad y respeto. Usaste mi tarjeta corporativa sin autorización. Usaste mi correo electrónico para hacer reservas. Y después tuviste la audacia de mentirme. Cada pequeño inconveniente que has enfrentado en los últimos 2 días ha sido simplemente una consecuencia directa de tus propias acciones. Esteban permaneció en silencio por un largo momento, procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba más calmada, menos defensiva. Tienes razón, estuvo mal mentirte. Deberían haber sido honesto desde el principio. No esperaba una admisión tan rápida. Por un momento, no supe cómo responder. ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué llegamos a este punto? Hubo un tiempo en que hablábamos de todo. Mi hijo suspiró, pareciendo súbitamente mucho mayor que sus 42 años. Las cosas cambiaron después de que papá murió. Tú transferiste toda tu atención hacia mí y, después, hacia Joaquín. A veces siento como si estuviéramos compitiendo por la atención de mi propio hijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era así como me veía, como una competidora por la atención de Joaquín. Nunca fue mi intención, Esteban. Solo quería ser parte de la vida de ustedes, parte de la familia. Lo sé, mamá, pero a veces asfixias. Camila lo siente más que yo. Ella cree que nunca va a ser lo suficientemente buena a tus ojos como esposa, como madre. Me sorprendí genuinamente. Siempre pensé que Camila me veía como una intrusa, no al revés. No sabía. Nunca percibí que ella se sintiera así. Esteban dio un paso en mi dirección, por primera vez desde el inicio de la conversación. Deberíamos haber hablado sobre esto en vez de mentirte. Fue cobarde de mi parte. Quedamos en silencio por algunos momentos, el sonido de las olas a lo lejos, llenando el vacío entre nosotros. Finalmente, tomé coraje para preguntar lo que realmente quería saber. Esteban, ¿realmente no me quieres en tu vida? Mi hijo pareció genuinamente impactado con la pregunta. Claro que te quiero, mamá. Eres mi familia. Solo necesitamos encontrar un mejor equilibrio, establecer algunos límites más claros, tal vez. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que no había sido completamente rechazada. Tristeza por percibir cuánto trabajo teníamos por delante para reconstruir nuestra relación. Nuestra conversación fue interrumpida abruptamente por Camila, quien apareció en la puerta del jardín con una expresión de pánico. ¡Esteban! ¡Necesito ir al hospital! ¡Ahora! Mi hijo corrió hacia ella alarmado.
¿Qué pasa? ¿Es la alergia? ¿Empeoró? Camila negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No, tengo un dolor terrible. Creo que algo está mal con los bebés. ¿Bebés? Repetí confundida. Esteban me miró con una mezcla de miedo y culpa en sus ojos. Camila está embarazada de gemelos, mamá, después de años de tratamientos de fertilidad. Es por eso que no queríamos que vinieras. El médico le recomendó reposo y evitar situaciones estresantes. Y tú y Camila siempre... Bueno, la revelación me dejó sin palabras. Todo cobraba sentido ahora. No era que no me quisieran. Estaban protegiendo un embarazo delicado. Uno que obviamente significaba el mundo para ellos después de lo que parecían haber sido años de intentos. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor, pero de un tipo diferente. Hubiera entendido, hubiera ayudado. Queríamos esperar hasta estar seguros de que todo iba bien, respondió Esteban, mientras sostenía a Camila, quien claramente estaba sufriendo. Apenas teníamos 3 meses, y con tus propios problemas de salud recientes, no queríamos preocuparte si las cosas no salían bien. El miedo en sus ojos era palpable, y de repente, todas mis pequeñas venganzas, mis sabotajes cuidadosamente planeados, parecieron terriblemente mezquinos y peligrosos. ¿Y si había puesto en riesgo el embarazo de Camila con todo el estrés que les había causado? Hay que llevarla al hospital. Ahora, dije, cambiando inmediatamente a modo crisis. Guillermo, necesitamos un coche, urgente. Llamé hacia la recepción. Guillermo, que obviamente había estado observando discretamente nuestra confrontación, ya estaba en el teléfono. Una ambulancia estará aquí en minutos, Magdalena. Y ya contacté al doctor Ramírez, el mejor obstetra de Cartagena. Es un viejo amigo. Mientras esperábamos la ambulancia, ayudé a sentar a Camila en una silla del jardín. Ella me miró, con miedo y confusión en sus ojos. ¿Sabía que estaba aquí todo el tiempo? ¿Fue usted quien causó todos nuestros problemas? Decidí que este no era el momento para mentiras o medias verdades. Sí, Camila, estaba herida y quería que sintieran lo que yo sentía al ser excluida. Pero nunca supe lo del embarazo. Nunca habría hecho nada para poner en riesgo a los bebés, te lo juro. Para mi sorpresa, ella tomó mi mano. Lo sé, es una buena abuela para Joaquín. Siempre lo ha sido, solo que a veces me hace sentir inadecuada. Y tú me haces sentir innecesaria, respondí con honestidad. Pero ahora no es momento para eso. Ahora debemos asegurarnos de que tú y esos bebés estén bien. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Durante ese breve pero eterno lapso de tiempo, me quedé junto a Camila, sosteniendo su mano mientras Esteban corría a buscar a Joaquín. Mi nieto apareció con los ojos grandes y asustados, sin entender completamente lo que sucedía. Abuela, ¿mamá va a estar bien?, preguntó en voz baja, pegándose a mi lado. Claro que sí, cariño. Los médicos van a cuidar muy bien de ella, respondí, abrazándolo por los hombros. Me sorprendió lo natural que fue para él buscar consuelo en mí, a pesar de que no nos habíamos visto en semanas. Cuando los paramédicos llegaron, Guillermo ya tenía todo organizado. El doctor Ramírez nos esperaría en la Clínica del Caribe, supuestamente el mejor centro médico privado de Cartagena. Esteban subió a la ambulancia con Camila, mientras yo me quedé con la responsabilidad de cuidar a Joaquín. «Vamos a seguirlos en mi coche», dijo Damián, apareciendo a mi lado como si hubiera estado esperando el momento adecuado para intervenir. «El niño estará mejor con nosotros que solo en la posada», asentí agradecida. En cuestión de minutos, Joaquín, Damián y yo estábamos en el convertible, siguiendo a la ambulancia a través de las calles estrechas del centro histórico de Cartagena. Mi nieto se mantuvo callado durante todo el trayecto, aferrándose a su pequeña tortuga de peluche como si fuera un talismán protector. La Clínica del Caribe era un edificio moderno y elegante que contrastaba con la arquitectura colonial circundante. En la entrada de urgencias, Esteban nos esperaba con el rostro pálido y tenso. «La están examinando ahora», explicó, pasando una mano temblorosa por su cabello. «El doctor dice que puede ser solo un susto, pero quieren hacer un ultrasonido para confirmar que todo está bien con los bebés». «¿Bebés?», preguntó Joaquín, levantando la mirada sorprendido. «¿Mamá va a tener un bebé?». Esteban pareció darse cuenta solo entonces de que su hijo no sabía nada sobre el embarazo. Se arrodilló frente a él,
colocando sus manos sobre los pequeños hombros de Joaquín. Sí, campeón, mamá está esperando 2 bebés. Ibas a tener 2 hermanitos o hermanitas, pero queríamos estar seguros de que todo estaba bien antes de decírtelo. ¿Ibas? La voz de Joaquín tembló ligeramente. ¿Ya no voy a tenerlos? No, no es eso. Se apresuró a corregir Esteban. Mamá no se siente bien ahora, pero los doctores están cuidándola. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Pero el temblor en su voz contradecía sus palabras tranquilizadoras. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que debe haber sentido cuando decidieron excluirme del viaje para proteger el embarazo de Camila. De repente, toda mi indignación anterior se transformó en una profunda comprensión. No habían actuado por maldad o por deseo de excluirme. Habían actuado por miedo de perder algo precioso por lo que habían luchado durante años. Esteban, dije suavemente, ¿por qué no entras y acompañas a Camila? Nosotros cuidaremos de Joaquín. Mi hijo me miró con gratitud mezclada con culpa. Mamá, lo siento tanto. Debí haberte dicho la verdad. Lo importante ahora es Camila y los bebés, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Ve con ella, te necesita. Mientras Esteban desaparecía por las puertas de urgencias, nos acomodamos en la sala de espera. Damián compró bebidas y algunos bocadillos de las máquinas expendedoras, mientras yo intentaba distraer a Joaquín conversando sobre su proyecto de las tortugas. Poco a poco, comenzó a relajarse y a contarme entusiasmado sobre las crías de tortuga que había visto nacer esa mañana. Tenías razón, abuela, dijo de repente en medio de su relato. Las tortugas bebés saben exactamente hacia dónde ir cuando nacen. Van directamente al mar, aunque nunca hayan estado allí antes. Es como si tuvieran un mapa dentro de ellas. Sonreí, recordando una conversación que habíamos tenido meses atrás sobre animales marinos. Me conmovió que recordara ese detalle. Algunas cosas vienen escritas en nuestro corazón, Joaquín, respondí, como el amor de una madre por sus hijos o de una abuela por sus nietos. Él asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Luego, apoyó su cabeza contra mi brazo y cerró los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormido, agotado por las emociones del día. Mientras acariciaba suavemente su cabello, miré a Damián, quien nos observaba con una expresión indescifrable. Nunca imaginé que el día terminaría así, confesé en voz baja. La vida tiene un extraño sentido del humor, respondió él. Viniste a Cartagena buscando venganza y acabaste descubriendo el verdadero motivo detrás del rechazo. Me siento terrible, admití, todo el estrés que les causé. ¿Y si algo le pasa a los bebés por mi culpa? Damián tomó mi mano. No te tortures, Magdalena. No lo sabías. Y además, las complicaciones del embarazo no ocurren solo por estrés de un par de días. Hay muchos otros factores. Pero si le hubiera dado a mi hijo la oportunidad de explicarse, en lugar de planear toda esta venganza, entonces no estarías aquí ahora, cuando realmente te necesitan, completó Damián. A veces incluso nuestros errores nos llevan exactamente a donde debemos estar. Pasaron casi 2 horas antes de que Esteban regresara a la sala de espera. Su rostro ya no reflejaba angustia sino alivio. Todo está bien, anunció con una sonrisa cansada. Fue una falsa alarma. El doctor dice que probablemente fue un cólico, exacerbado por el estrés y la deshidratación. Los bebés están perfectamente. Dejé escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. ¿Puedo verla?, pregunté tímidamente. Esteban asintió. De hecho, está preguntando por ti. Dejé a Joaquín dormido bajo el cuidado de Damián y seguí a mi hijo hasta la habitación donde Camila descansaba. Se veía pálida, pero tranquila, recostada en una cama hospitalaria con un monitor fetal a su lado. El suave sonido rítmico de 2 corazones llenaba la habitación. Magdalena, dijo ella cuando me vio, usando mi nombre por primera vez sin el formal doña delante. Venga, siéntese. Me acerqué cautelosamente y me senté en la silla junto a su cama. Durante unos momentos solo escuchamos juntas el latido de los bebés. Son fuertes, comenté finalmente, como su madre. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Camila. Esteban me contó todo, sobre la venganza, sobre cómo descubrió que estaba aquí. Lo siento, dije sinceramente. Nunca habría hecho nada que pudiera poner en riesgo a los bebés si hubiera sabido. Lo sé,
respondió ella, sorprendiéndome con su comprensión. Yo también lo siento. Debimos haberte dicho la verdad, en lugar de inventar esa horrible mentira. ¿Por qué no lo hicieron?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Camila desvió la mirada hacia la ventana, donde se veían las luces de la ciudad comenzando a encenderse bajo el crepúsculo. Tenía miedo, admitió finalmente. Hemos intentado tener otro hijo durante casi 5 años. 3 abortos espontáneos, 2 ciclos fallidos de fertilización in vitro. Cuando finalmente quedé embarazada de gemelos, el doctor dijo que era un embarazo de alto riesgo. Recomendó reposo, tranquilidad, evitar cualquier situación estresante. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Y usted y yo, bueno, no es ningún secreto que a veces chocamos. No es culpa suya, añadió rápidamente. Creo que ambas queremos lo mejor para Joaquín, para Esteban, pero tenemos ideas diferentes sobre lo que es lo mejor. Tienes razón, concedí, agradecida por su honestidad. A veces olvido que no soy la madre, sino la abuela, que mi papel es diferente ahora. Y yo a veces siento que nunca seré lo suficientemente buena a sus ojos, confesó Camila, que me compara constantemente con lo que usted habría hecho. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había imaginado que ella, siempre tan segura y controladora, pudiera sentirse insegura respecto a mí. Oh, Camila, siempre pensé que tú me veías como una intrusa, una vieja entrometida que no sabía cuándo retirarse. Ella esbozó una sonrisa triste. Qué par somos, ¿no? 5 años alimentando percepciones erróneas, sin atrevernos a hablar directamente. En ese momento, algo extraordinario sucedió. En el monitor, uno de los bebés pareció moverse, provocando un cambio en el ritmo cardíaco. Era como si incluso ellos quisieran participar en esta reconciliación. ¿Quieres ver algo asombroso?, preguntó Camila tomando mi mano. La guió hacia su vientre, colocándola sobre un punto específico. Espera un segundo, y entonces lo sentí. Un pequeño movimiento apenas perceptible como el aleteo de una mariposa bajo la piel. Oh, fue todo lo que pude decir, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Es la primera vez que lo siento moverse tan claramente, dijo Camila, con sus propias lágrimas brillando. Creo que quieren conocer a su abuela. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no de forma dolorosa, sino como cuando se rompe un dique, liberando aguas largo tiempo contenidas. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de una emoción tan pura y abrumadora que no tenía nombre. Lo siento tanto, sollocé, por todo, por entrometerte, por la venganza, por no haber intentado entenderte mejor todos estos años. Camila también lloraba ahora, sosteniendo mi mano contra su vientre. Yo también lo siento, por excluirte, por no confiar en ti, por no decirte la verdad sobre los bebés. Cuando Esteban entró en la habitación unos minutos después, nos encontró a ambas llorando y riendo al mismo tiempo, todavía con mis manos sobre el vientre de Camila. ¿Todo bien?, preguntó cautelosamente, como si temiera haber entrado en una dimensión alternativa. Mejor que bien, respondí secándome las lágrimas. Estamos conociendo a tus hijos. El doctor Ramírez insistió en mantener a Camila en observación durante la noche como precaución. Mientras Esteban se quedaba con ella, Damián y yo llevamos a Joaquín de regreso a la posada. El niño, aunque aliviado por las buenas noticias, estaba exhausto y se durmió casi inmediatamente después de cenar. Esa noche, sentada en la terraza de la posada con Damián, bajo un cielo estrellado típico del Caribe, reflexioné sobre los extraordinarios giros que había dado mi vida en apenas 3 días. Es curioso, comenté, mientras compartíamos una botella de vino. Vine a Cartagena decidida a darle una lección a mi hijo por rechazarme y acabé aprendiendo yo misma algunas lecciones importantes. ¿Qué lecciones?, preguntó Damián, con esa mirada atenta que me hacía sentir que realmente le importaba mi respuesta, que las apariencias engañan, que a veces lo que parece rechazo es en realidad miedo, que todas las familias tienen sus complicaciones y que la comunicación honesta, aunque dolorosa a veces, es mejor que cualquier mentira bien intencionada. Damián levantó su copa. Por las lecciones inesperadas y los nuevos comienzos, brindamos bajo las estrellas, en un momento de perfecta serenidad que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional de los últimos días. A la mañana siguiente, Camila fue dada de alta con órdenes estrictas de reposo y una dieta especial. El doctor Ramírez, impresionado al descubrir mi experiencia en administración hotelera,
Me pidió que supervisara personalmente estos cuidados. Los embarazos de gemelos requieren atención especial, explicó. Y no hay mejor supervisora que una abuela motivada. Fue Damián quien propuso la solución que cambiaría nuestras vidas. ¿Por qué no se quedan todos en Cartagena un tiempo?, sugirió durante el desayuno en la posada. Mi proyecto de la librería Café tiene un apartamento en el segundo piso que planeaba usar yo, pero es más que suficiente para una familia. Y aquí tienen al mejor especialista en embarazos de alto riesgo del país. Miré a Esteban y Camila, esperando su rechazo inmediato a la idea. Para mi sorpresa, se miraron entre ellos con expresiones pensativas. No es una idea tan descabellada, dijo finalmente Esteban. Puedo manejar la inmobiliaria a distancia por un par de meses, y Joaquín podría inscribirse temporalmente en una escuela aquí. El doctor dijo que el tercer trimestre será crítico, añadió Camila, acariciando suavemente su vientre, y Cartagena es mucho más tranquila que Medellín. Pero, ¿dónde viviría yo?, pregunté sintiendo una chispa de esperanza. Fue Damián quien respondió, cubriendo mi mano con la suya. Conmigo, si quieres. En el apartamento arriba de la librería Café hay espacio suficiente y podríamos trabajar juntos en el proyecto. Tu experiencia en administración sería invaluable. ¿Está proponiéndome que nos volvamos socios, profesor Figueroa?, pregunté con una sonrisa. Socios en todos los sentidos de la palabra, si tú quieres. Magdalena Orellana, respondió él, con una seriedad que me hizo sonrojar como una colegiala. Los siguientes 6 meses transformaron completamente nuestras vidas. La librería Café Nuevo Amanecer abrió sus puertas 2 meses después de aquella fatídica noche en el hospital. El espacio era exactamente como lo habíamos imaginado. Estanterías de madera clara, llenas de libros cuidadosamente seleccionados, cómodos sofás distribuidos estratégicamente, el aroma de café recién hecho permeando el ambiente. Esteban, Camila y Joaquín se instalaron en un pequeño apartamento a solo 2 cuadras de la librería. Mi nieto florecía en su nueva escuela y pasaba las tardes ayudando a Damián a organizar los libros, descubriendo un amor por la lectura que su padre nunca desarrolló realmente. Lo más sorprendente fue la transformación en mi relación con Camila. A medida que su embarazo avanzaba, desarrollamos una complicidad que nunca habría creído posible. Compartíamos recetas, historias, consejos. Ella me escuchaba hablar de mis años como administradora hotelera y yo aprendía sobre su trabajo como diseñadora gráfica. Descubrimos, para nuestra mutua sorpresa, que teníamos mucho más en común de lo que jamás habíamos imaginado. Damián y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa, 3 meses después de conocernos. Algunos dirían que fue precipitado, pero a nuestra edad sabíamos exactamente lo que queríamos y no veíamos razón para esperar. El día que las gemelas nacieron, un miércoles soleado de noviembre, fue el día más feliz de mi vida desde el nacimiento del propio Esteban. Las pequeñas Verónica y Mariana, nombradas en honor a mi amiga, que me animó a viajar sola, y a la dueña del restaurante italiano donde Damián y yo tuvimos nuestra primera cita, eran perfectas en todos los sentidos. Mientras sostenía a Verónica en mis brazos por primera vez, con Damián a mi lado sosteniendo a Mariana, miré a mi alrededor y vi algo que nunca esperé volver a tener: una familia completa. No la familia que había imaginado ciertamente, sino una mucho más rica y compleja, formada no solo por lazos de sangre, sino también por elección, por perdón, por nuevos comienzos. ¿En qué piensas?, preguntó Damián, notando mi mirada distante. En cómo una simple llamada telefónica cambió todo, respondí. En cómo lo que parecía el fin resultó ser apenas el principio. Él sonrió, con esa sonrisa que había llegado a amar en tan poco tiempo. La vida rara vez sigue los planes que hacemos para ella, Magdalena, pero muchas veces los desvíos inesperados nos llevan exactamente a donde debíamos estar. Miré a la pequeña Verónica, dormida confiadamente en mis brazos, y supe que tenía razón. A veces, incluso el rechazo más doloroso puede ser la puerta a una felicidad que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Mirando hacia atrás, me asombra cómo una simple llamada telefónica terminó transformando mi vida por completo. Aquel doloroso, mi esposa y yo no te queremos, se convirtió, contra todo pronóstico, en el comienzo de una nueva vida que jamás habría imaginado para mí a los 67 años.
Cuando decidí tomar aquel vuelo a Cartagena sola, estaba movida por la indignación y el dolor. Ver a mi hijo, mi nuera y mi nieto en el aeropuerto, listos para el mismo viaje del que yo había sido excluida, despertó en mí un lado que no conocía, el de la venganza calculada. Durante 2 días, disfruté viendo cómo mi elaborado plan funcionaba a la perfección. La tarjeta bloqueada, las reservas alteradas, los pequeños inconvenientes que sabotearon sistemáticamente sus vacaciones. Pero el destino tenía planes diferentes. Lo que comenzó como una misión de venganza se transformó en un viaje de descubrimiento, reconciliación y nuevos comienzos. Conocí a Damián, un profesor jubilado que me vio no como la madre o la abuela, sino como una mujer completa, con deseos y sueños propios. Encontré aliados inesperados en Luciana, la azafata compasiva, y en mi viejo amigo Guillermo, quienes me ayudaron en mi pequeña travesura sin juzgarme. La verdad que descubrí tras la confrontación con mi hijo cambió todo. Camila estaba embarazada de gemelos después de años de tratamientos de fertilidad, un embarazo de alto riesgo que explicaba por qué habían querido evitar cualquier posible tensión en el viaje. La mentira que tanto me había herido no venía de un deseo de excluirme, sino del miedo a perder algo precioso por lo que habían luchado tanto tiempo. En la sala de aquel hospital en Cartagena, mientras sentía por primera vez el suave movimiento de mis nietas bajo la piel de Camila, algo cambió dentro de mí. Las viejas heridas comenzaron a sanar, los malentendidos de años empezaron a disiparse. No había villanos en esta historia, solo personas imperfectas intentando proteger lo que amaban, a veces de maneras equivocadas. Lo más extraordinario fue cómo este aparente desastre nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. La librería Café Nuevo Amanecer que Damián y yo abrimos se convirtió no solo en un negocio exitoso, sino en el corazón de nuestra nueva vida en Cartagena. La decisión de mi hijo y Camila de quedarse temporalmente para que ella pudiera ser atendida por el mejor especialista nos dio el tiempo y el espacio para reconstruir nuestra relación desde sus cimientos. Mi relación con Camila, que durante años había estado marcada por la tensión y la competencia, floreció en una amistad que nunca creí posible. Descubrimos que nuestras diferencias no eran tan grandes como pensábamos y que ambas queríamos lo mismo, la felicidad y el bienestar de nuestra familia. Solo teníamos diferentes ideas sobre cómo lograrlo. Las gemelas, Verónica y Mariana, nacieron sanas y fuertes, trayendo una nueva luz a nuestras vidas. Joaquín se convirtió en el hermano mayor orgulloso que siempre soñó ser. Y yo, que había llegado a Cartagena buscando venganza, encontré algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad en el amor, un nuevo propósito y una familia reconciliada y ampliada. Esta historia me ha enseñado que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para sanar viejas heridas, para comunicarse con honestidad, para dejar ir el dolor del pasado. A veces, lo que parece el fin de un camino es apenas el inicio de otro mucho más hermoso que jamás hubiéramos imaginado. Si mi experiencia te ha conmovido de alguna manera, me encantaría conocer tu historia. ¿Has vivido alguna vez una situación donde un aparente rechazo se convirtió en el inicio de algo maravilloso? ¿Has descubierto que detrás de una mentira dolorosa se escondía un motivo que nunca imaginaste? Te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. Cada historia es única, pero todas tienen algo que enseñarnos. Te agradecería enormemente si pudieras darle un me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero significa mucho para mí saber que mi historia ha tocado tu corazón de alguna manera. Y si no estás suscrito al canal Abuela Recordó, te invito a hacerlo ahora mismo. Cada semana comparto experiencias personales como esta, momentos de mi vida que han dejado enseñanzas profundas que quizás puedan iluminar tu propio camino. Crear estos videos requiere tiempo, dedicación y recursos. Si valoras este contenido y te gustaría apoyar para que puedas seguir compartiendo estas historias, considera que hacer una contribución a través de la función Gracias aquí abajo. Cada aporte, por pequeño que sea, me ayuda a cubrir los costos de producción y a traer contenido de calidad diariamente. Este apoyo económico es absolutamente esencial para que pueda continuar compartiendo estas historias que tanto amo contar. También te invito a explorar otros videos del canal.
Hay historias sobre segundas oportunidades, sobre reconciliaciones inesperadas, sobre los giros sorprendentes que puede dar la vida cuando menos lo esperamos. Cada relato es una ventana a experiencias que quizás resuenen con tu propia vida o te ofrezcan una nueva perspectiva sobre situaciones que estás atravesando. Recuerda que cada comentario que dejas no solo me ayuda a conocerte mejor, sino que también puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. A veces, unas pocas palabras pueden cambiar la perspectiva de alguien que está pasando por una situación similar. La vida rara vez sigue los planes que hacemos para ella. A veces, los desvíos inesperados, las decepciones, incluso los rechazos dolorosos, son precisamente lo que nos lleva a donde debemos estar. Mi viaje a Cartagena comenzó con lágrimas de dolor y terminó con lágrimas de alegría. Lo que parecía el fin de mi relación con mi hijo se convirtió en un nuevo comienzo, no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia. Hoy, mientras sostengo a mis nietas en brazos y veo a Joaquín crecer como un lector ávido bajo la guía cariñosa de Damián, mientras disfruto de conversaciones sinceras con Camila y veo a mi hijo florecer en su nueva vida, me maravillo ante los misteriosos caminos del destino. Y si tú, que me escuchas, estás atravesando un momento difícil, si te sientes rechazado o excluido, si una mentira ha herido tu corazón, quiero que sepas que a veces las puertas se cierran para que otras puedan abrirse. A veces, el dolor es solo el preludio de una alegría que ni siquiera podemos imaginar. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por permitirme compartir esta parte tan íntima de mi vida contigo. Y recuerda, nunca es tarde para reconstruir, para perdonar, para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para transformar una historia de rechazo en una historia de renacimiento. TMD. Te espero en el próximo video de Abuela Recordó. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, dar tu me gusta y, si puedes, apoyar con tu gracias. Cada uno de estos gestos hace posible que estas historias lleguen a más personas que, como tú y yo, están navegando los complejos caminos de la vida familiar, el perdón y los nuevos comienzos. ¿Qué historia te gustaría escuchar próximamente? ¿Qué aspectos de mi experiencia resonaron más contigo? Déjamelo saber en los comentarios. Tu voz es importante para mí y tu historia podría ser la inspiración para mi próximo relato. Hasta pronto y recuerda, incluso las llamadas más dolorosas pueden ser el inicio de las aventuras más hermosas.